Adelante, Edgar. Hola, hola, muy buenas tardes con todos y todas. ¿Sí me escuchan? Bueno, sí, claro. Perfecto, entonces iniciamos. Bueno, saludos a todos desde el centro del mundo, la ciudad de Quito, Ecuador. Yo voy a presentarles entonces lo que hemos denominado arquitectura cósmica ecuatorial. Inicio entonces compartiendo mi pantalla. Confírmenme, por favor, si logramos ver. Voy a iniciar con Google Earth. ¿Pueden ver el Google Earth? Sí se ve. Perfecto, iniciamos entonces. Bueno, amigos, amigas, como todos sabemos, alrededor del globo, en diferentes países, latitudes, territorios, existen construcciones piramidales asociadas a las civilizaciones antiguas. Y por supuesto, el Ecuador no podía ser la excepción. Vamos entonces a irnos en Google Earth rápidamente para ubicarnos en el globo hacia la República del Ecuador, hacia la línea del Ecuador, ¿no? Exactamente hacia la ciudad de Quito. Hay que recordar un dato muy importante, es que el Ecuador es el único país en el mundo cuyo nombre está representado por una latitud geográfica, ¿no? Esto no es casual, más bien tiene que ver con las civilizaciones antiguas en las cuales hay muchas probabilidades de que hayan detectado lo que hoy llamamos la zona ecuatorial cientos de años antes de la llegada de los incas y cientos de años antes de la llegada de los españoles y consecuentemente las misiones geodésicas francesas. Bueno, aquí estamos en la línea del Ecuador, en el norte de la ciudad de Quito, y uno de los detalles que más nos llama la atención es precisamente este volcán de aquí, ¿no? El volcán Cayambe. El volcán Cayambe es el único volcán nevado en el mundo atravesado por la línea ecuatorial. La línea ecuatorial atraviesa por su glaciar sur, como lo podemos ver aquí. Y asimismo, si seguimos para el oeste, la línea del Ecuador, vamos a llegar al norte de la ciudad de Quito, específicamente a un cerro que se llama Catequilla, ¿no? Como podemos verlo aquí. En el cerro Catequilla, por donde pasa el punto 000 de la línea ecuatorial, existe un sitio arqueológico. Y claro, la pregunta que surgió a los investigadores hace 20 años es, ¿esto es una casualidad o el sitio de Catequilla nos está mostrando la conciencia de habitar el centro del mundo, ¿no? No se han podido encontrar pruebas de que conocían la línea ecuatorial 00.0, pero en este sitio sí se han podido encontrar evidencias de manejo y conciencia astronómico, ¿no? Tal vez el principal es este, ¿no? En el día de los equinoccios vamos a ver cómo el sol se alza por detrás del glaciar sur del volcán Cayambe, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Alrededor de este cerro Catequilla, alrededor de la línea ecuatorial, alrededor del volcán Cayambe, se han determinado un aproximado de 4,000 montículos artificiales, ¿no? Construidos por la mano del hombre y de filiación cultural Quitu-Caranqui. Una cultura, una civilización pre-incásica que habitó la zona que hoy llamamos Quito y que hoy llamamos la provincia de Imbabura y la provincia de Pichincha. Como podemos ver al norte y hacia el sur de la línea ecuatorial, todos los puntos amarillos son estos montículos, ¿no? Estos sitios montículos, estas pirámides truncas, aquí lo podemos ver mejor, algunas de las 4,000 tolas y pirámides que existen alrededor de la línea ecuatorial, lo que lo hemos llamado las pirámides de la zona equinoccial. Entonces, vamos a conocer de cerca estas tolas y pirámides, ¿no? Déjenme poner eso es. Entonces, en cuanto a la forma y tipología de estos montículos, encontramos principalmente dos tipos. Las de la izquierda, de la imagen izquierda, que podríamos llamar montículos semicirculares, y los de la derecha, que son claramente las pirámides truncadas, ¿no?
aquí vemos una imagen más clara de estas pirámides truncadas, ¿no? Y podemos ver incluso sus dimensiones. En este caso, la pirámide truncada en Puntiachil, en la ciudad de Cayambe, tiene 175 metros de largo por 80 de ancho, ¿no? Y aproximadamente unos 10 metros de altura, como para hacernos una idea de lo grandes que son estas pirámides, ¿no? Y claro, contarles que desde la década de los 40 ya se han venido estudiando estas tolas y pirámides, ¿no? Acá tenemos otra en la provincia de Imbabura, en la zona de Atuntaqui, lo que es Cochasquí. Estas son posiblemente las tolas y pirámides más conocidas para los ecuatorianos y para los extranjeros cuando llegan a la ciudad de Quito, ¿no? Son las que tal vez están más asociadas al turismo. Estos montículos son construidos de un material volcánico llamado la Cangaua, de la cual se hacía bloques y se iba formando estas pirámides. Además, tierra compactada, ¿no? La gran mayoría de estas pirámides truncadas tienen esta especie de acceso o rampa. Sin embargo, ¿cuáles son sus usos? ¿Para qué sirvieron estas tolas y pirámides? La versión oficial nos dice, más o menos desde la década de los 40 que se ha estudiado estas pirámides, como en ellas se ha encontrado cerámica utilitaria, huesos de animales, piso de barro cocido y quemado, incluso otros elementos biodegradables, se ha manifestado que eran usadas. La hipótesis que presentan es que eran residencias de los caciques, sitios para festividades, sitios religiosos de poder para rituales y ceremonias. Sin embargo, la pregunta es, sitios religiosos de poder para rituales y ceremonias, pero lamentablemente el tema de la astronomía no ha sido estudiado en estos últimos 80 años casi nada, ¿no? Y la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿cómo podían hacer ellos sus ceremonias, sus rituales a sus deidades astronómicas si no conocían precisamente la astronomía? ¿Por qué los arqueólogos oficiales no mencionan nada de la astronomía en estas pirámides? ¿No han podido verlo? ¿No han querido verlo? Y otra de las preguntas que nos hacemos es, si las pirámides en todo el contexto americano, al menos llámese México, Guatemala, Perú, Bolivia, están asociados a la astronomía, las pirámides alrededor de Quito podrían ser la excepción. La única forma de poder saberlo era visitando estos sitios en los días de los solsticios, en los equinoccios, para mediante la simple observación y tal vez otras herramientas complementarias, poder ver si tienen algún tipo de relación con la astronomía, con la medición del tiempo. Y claro, eso es lo que hicimos, poder ir a estas pirámides para poder comprobarlo. ¿Qué herramientas pudimos utilizar para hacer esto? Lo principal, la simple observación, por supuesto herramientas como una brújula tal vez, el uso de tecnología aérea no tripulada, es decir, drones, asimismo software astronómico de realidad aumentada, realidad virtual, animaciones de 3D, ¿no? Cabe mencionar también que lo poco que se ha estudiado de la astronomía en estas tolas y pirámides no ha venido de la arqueología oficial, más bien de los investigadores independientes o investigadores de la cosmovisión andina que han podido entender con una, fuera de dogmas o tal vez técnicas de cientificistas, el funcionamiento de estas tolas y pirámides, ¿no? Aquí podemos ver una de las tolas en la zona de Angochagua, provincia de Imbabura. Y es aquí precisamente donde hemos dado énfasis a nuestra investigación, porque junto a los comuneros de este sitio, desde el año 2016, hemos podido caminar y explorar estas tolas y pirámides y hemos podido encontrar una serie de evidencias
de conciencia y manejo astronómico en estas tolas, ¿no? Asimismo, hemos podido encontrar algunos otros sitios arqueológicos como petroglifos, como muros de piedra, como templos megalíticos, que incluso no constan en ningún inventario arqueológico oficial de las instituciones estatales, ¿no? Y que lamentablemente están corriendo peligro de ser destruidos, huaqueados y profanados por personas que se dedican a estas prácticas, ¿no? Bueno, este es uno de los complejos que hemos podido estudiar, el complejo número 1 de tolas y pirámides en la zona de Angochagua. Repito, esto no ha sido inventariado, más bien nosotros hemos hecho el levantamiento y hemos podido ofrecerle al público, ¿no? Listo, entonces, ¿qué pasa? Visitamos este sitio, este complejo de tolas en las fechas de solsticios y equinoccios, ¿no? Y la sorpresa que nos llevamos fue esta, ¿no? Que al subirnos a la cima de las tolas y pirámides y orientarnos hacia el oeste, vamos a tener un horizonte montañoso compuesto de 3 volcanes, ¿no? El volcán Cubilche a la izquierda, al medio el Imbabura y a la derecha el Cotacachi. Estos 3 volcanes, sobre todo el Imbabura y el Cotacachi, son muy importantes en la cosmovisión de los pueblos de Imbabura hasta el día de hoy, ¿no? Son muy, muy, muy importantes. El Taiti Imbabura y la Mama Cotacachi son deidades duales, protectoras y conformadoras de lo que hoy se conoce como los pueblos Quichua Caranqui, Quichua Otavalo, Quichua Cayambi, incluso, ¿no? Y es que simple, desde estas pirámides podemos ver la posición del sol en los solsticios y equinoccios que coincidiría exactamente con la cima de estos volcanes. Y nos hacen dar una pista, una huella del por qué fueron construidas en ese preciso lugar estas tolas y pirámides, ya que si nosotros hubiéramos construido estas tolas tal vez 100 metros a la izquierda, 100 metros a la derecha, esta conjugación con los volcanes, esta alineación ya no existiría, ¿no? Ahora pensemos qué tan importante fue, obviamente, para nuestros antepasados, estos marcadores solares de tiempo agrícola, ¿no? Es decir, miren, acá ya tenemos ya una fotografía del equinoccio, ¿no? 22 de marzo, 22 de septiembre, en el que desde la cima de estas pirámides vamos a poder ver cómo el sol se oculta por el cráter del volcán Imbabura. Es como que el sol fuera tragado por el Taita Imbabura, ¿no? Y a la vez nos marca la llegada de los equinoccios, o que podemos traducirlo como, en el caso de marzo, como el Pauca Raimi, desde la cosmovisión indígena, o tiempo de florecimiento, la primavera, podríamos decir, ¿no? Y el otro equinoccio, 22 de septiembre, el Coya Raimi, ¿no? Es decir, la época de siembra. Entonces, una muestra total de cómo estas pirámides estaban alineadas a los astros. No era casual la posición donde fueron colocadas y distribuidas estos montículos piramidales. Aquí vemos otro ejemplo desde el mismo complejo de tolas y pirámides, ¿no? Este es en cambio hacia el otro lado, orientado hacia el este, por donde sale el sol. Aquí vamos a poder ver que el sol sale por detrás de la cordillera de Angochagua, ¿no? Pero la característica especial de ver este amanecer es precisamente que ya, bueno, investigando en mapas, caminando por las montañas, nos damos cuenta que esta alineación, asimismo esto es en los equinoccios marzo y septiembre, coincidiría con la posición de un pucará ubicado en los páramos, ¿no? Para quienes no conocen, los pucarás son templos de altura, templos que están colocados más arriba de los 3,000 metros sobre el nivel del mar. Las tolas, en cambio, es hasta los 3,000 metros sobre el nivel del mar. Ahí estas tolas y pirámides. Los pucarás ya son más bien como templos de altura y claro, están asociados a la cultura quechua, a la cultura inca. Se piensa que ellos construyeron.
pero esta alineación en los equinoccios con las tolas nos da también a pensar el origen preincásico que tienen estos pucarás, desafiando un poco a la teoría tradicional que se maneja, ¿no? Esto es en uno de los complejos de tolas. Cerca a este complejo de tolas existe otro, el complejo de tolas y pirámides de Zuleta, como podemos ver ahí en este gráfico. Aquí existen aproximadamente unos 150 montículos. Y claro, resaltan de los montículos estas pirámides truncadas, que son más bien cuadrangulares y que son rectangulares en otro caso, ¿no? Y que a nuestro juicio era posiblemente los sitios donde teníamos que acudir para ver si tenían alguna relación astronómica, ¿no? Aquí en la parte derecha, en el sector sur, vamos a ver aquí esta pirámide más grande, con la rampa más grande, la pirámide A. Y claro, al subir a la pirámide A, en los solsticios y equinoccios, nos damos cuenta de una característica muy importante, ¿no? Como esta pirámide cuadrangular de aproximadamente 90 por 90 metros, cuyos vértices están orientados hacia los 4 puntos cardinales. Tan simple comprobarlo con una brújula y es ya precisamente una muestra, una huella de la astronomía aplicada a la arquitectura, ¿no? O es una coincidencia que estos 4 puntos cardinales coincidan con los vértices de esta pirámide cuadrangular. Otra de las características desde esta misma pirámide es el marcador solar del solsticio de diciembre, ¿no? Ya que como podemos ver en la imagen, el sol sale en esta fecha exactamente por el vértice que conforma este triángulo invertido de las dos montañas que convergen, que se unen, ¿no? Es decir, repito, si nosotros construíamos esta pirámide 50 o 100 metros a la izquierda o a la derecha, tal vez la visión de este marcador solar ya no era posible o ya no era preciso en el solsticio de diciembre o Kapag Raimi o tiempo de la germinación o de los primeros brotes que conocemos. Entonces, estas pirámides totalmente relacionadas con la agricultura y, por supuesto, con la medición del tiempo. Sin embargo, otra de las características que nos llama la atención mientras hacíamos las mediciones sobre las pirámides eran las sombras que las montañas circundantes proyectaban sobre el valle, ¿no? Ya que formaban unas líneas en el suelo en las que nos dimos cuenta que coincidían con estas líneas sombras que formaban en el valle coincidían con la posición de las tolas y pirámides, cómo estaban distribuidas sobre el valle, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, estamos sobre la pirámide A y podemos ver que está totalmente iluminada y abajo en el piso, en el valle, podemos ver una gran línea que incluso llega a otro montículo situado más al sur de este pirámide A. Entonces, ¿era una coincidencia estas líneas? ¿O realmente también eran una suerte de escenografías que nos estaban mostrando información? Para poder comprobarlo, subimos a las montañas circundantes para poder verlo desde una vista cenital y ver si estas líneas sombras en el valle podían estar relacionadas en todo momento y en los diferentes fechas, solsticios y equinoccios con las tolas, con las pirámides, ¿no? Y claro, nuestra sorpresa fue grande al darnos cuenta que habían escenografías, habían juegos de sombras y luces que se relacionaban con la posición. Aquí vamos a ver un video, bueno, aquí tenemos un poquito, un video sobre la pirámide A, tal vez la más grande e importante, pero vamos a ver esto. Eso, miren, entonces, solsticio de diciembre, ¿no es cierto? El sol sale por el triángulo
y claro, en el valle empiezan a formarse figuras, ¿no? Y este pequeño triángulo empieza a nacer en una relación con los montículos, como lo vemos aquí. Esto es a las 7 de la mañana. Conforme avanzan los minutos, 7:05 más o menos, miren, el triángulo se amplía y cubre totalmente a la pirámide A, coincidiéndonos con la longitud de su rampa, coincidiéndonos con algunas de las paredes y vértices y por supuesto coincidiendo con la posición de otros montículos vecinos. Edgar, Perdón, mil, sí. mil disculpas, pero solo quedan 2 minutos. Listo, acabo de una. Entonces, como podemos ver aquí, el triángulo se va expandiendo y sigue coincidiendo con la posición y distribución de los otros montículos, ¿no? Y bueno, para concluir, qué pena no poder seguir mostrando esto, pero se ha comprobado la relación astronómica que tienen estas tolas y pirámides, pero lamentablemente estas tolas y pirámides están siendo destruidas, ¿no? A vista y paciencia de los mismos habitantes de esta zona, a vista y paciencia de las mismas autoridades que lamentablemente no entienden el valor patrimonial, turístico y cómo pudiera generar desarrollo para estas comunidades indígenas a futuro, ¿no? Se han pasado tractores por las tolas y pirámides, se han construido casas, lamentablemente se sigue guaqueando, sacando cerámica y se lo vende al mercado negro. Y bueno, para concluir, decir que estos sitios arqueológicos tienen todos los requisitos para ser declarado un santuario cultural, un paisaje cultural de la humanidad, pero que lamentablemente poco a poco se están perdiendo y que la arqueología tradicional no está haciendo nada para poder salvarlos, peor las instituciones que les compete. Y también decir, para finalizar, que los arquitectos y astrónomos de Caranqui han procurado crear y dejar testimonios de sus vínculos con el cosmos, ¿no? Y precisamente estas tolas y pirámides son vastos testimonios de este altísimo desarrollo astronómico que supo alcanzar la cultura Quitu Caranqui. Gracias por el tiempo.